Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Ya veis que hoy el gato ya no está, lo tenemos por ahí perdido, se va a su rincón. Y hoy podemos ver con detenimiento menorá que tengo aquí. Detrás hay un sofá, os lo voy a enseñar. Mirad, sofá. No sé tocarlo, pero ahí está. Habíamos quedado en que Pedro expresa su experiencia que ha tenido para relacionarse con los gentiles. El Señor lo convenció y convence también a los nazarenos creyentes en Yeshua Mesías, judíos, circuncidados, observantes de la Torá, como el Señor tuvo que empujarlos con la experiencia de Cornelio, a aceptar que Jesús también era para los gentiles. Y a partir del versículo 19, habíamos acabado el sábado pasado con aquello que los creyentes provenientes del judaísmo, oyendo lo que había dicho Pedro, se calmaron y alabaron a Dios, diciendo: de manera que Dios también les ha concedido a los gentiles la oportunidad de convertirse para que tengan vida. Extraordinario. ¿Y qué pasa? Pues lo que tiene que pasar. El autor de Hechos da un paso adelante y, como queriendo reafirmar lo sucedido ante Pedro y Cornelio, nos explica cómo los perseguidos judíos mesiánicos, después de lo que sucedió con Esteban, ¿os acordáis? Que murió lapidado en presencia de Pablo, quiere reafirmar lo que es el Evangelio abierto a los demás. Y salen, en principio, huyendo hacia lugares cercanos a Israel, como es Fenicia, Chipre y Antioquía. Fijaos, ha vuelto. No sé, yo creo que a lo mejor desea escuchar la palabra de Dios. Pero bueno, no nos molesta. Repito, salen los creyentes y se van a Fenicia, nos dice el versículo 19 de Hechos, capítulo 11, salen hacia Fenicia, Chipre y Antioquía. Fenicia está cerca de Israel, subiendo al norte. Chipre es una isla entre Israel y Turquía. Hoy en día también se dice Chipre. Y Antioquía es un pueblo, una ciudad que hay mucho más al norte, cerca de Israel, pero también es una región que hay en Turquía. Aquellas personas, como creyentes, sienten el deseo de hablar de Jesús. Y lo hacen donde pueden hacerlo. Y claro, de entrada lo hacen únicamente a los judíos. Como ya os lo he dicho muchas veces, esto era normal. Según ellos, solo los judíos deberían de recibir la salvación. Y esto de los gentiles, pues bueno, en casos esporádicos, casos concretos que se pueden incorporar. Y se empieza a producir algo extraordinario. Empiezan a creer en Jesús. Versículo 21 dice: la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto llega a oídos de los hermanos de la congregación en Jerusalén.
aquellos a los que Pedro había ido y los demás habían ido a explicarles lo que había sucedido con Cornelio. Y resulta que también, no solo Cornelio, ellos admiran, sino que otros creían a Jesús como el Mesías. Claro, aquello por un lado era sorprendente, como ya dije el sábado pasado, que rompía esquemas, sino que en el fondo no lo creían y deseaban saber qué es lo que realmente estaba sucediendo. A veces nosotros no somos capaces de cambiar en nuestras iglesias por miedo a lo nuevo. A veces nosotros no somos capaces de valorar las cosas porque siempre lo hemos hecho así. Y como siempre se ha hecho así, pues evidentemente no hay que cambiarlo. Si va bien, sí, no, estoy de acuerdo. Pero cuando hay algo que no va bien y sentimos la necesidad imperiosa de cambiar, a veces tenemos tanto miedo a los cambios que nos olvidamos que hay que cambiar y caminar constantemente. Y esto es lo que sucede aquí. ¿Y entonces qué hacen? Pues mirar, envían a Bernabé desde Jerusalén y nos dicen, hombre bueno y lleno de Espíritu Santo. Hombre bueno y lleno del poder y de la fuerza del Señor. Entonces a Bernabé lo encontramos después con una actividad apostólica enorme. Aquí se incorpora Bernabé, aparece este hombre que tendrá un protagonismo también junto a Pablo importante. Y el número de creyentes, dice el texto, paradójicamente para algunos judíos legalistas, crece. Y crece de forma extraordinaria. El número de creyentes se incorporan judíos. A ese número de creyentes se incorporan prosélitos, que ya hablamos, y se incorporan temerosos de Dios. Ya hablamos hace un par de vídeos de esto. ¿Y qué sucede? Que Bernabé, cuando llega a Antioquía, que es el lugar donde empieza a eclosionar el Evangelio en medio de los gentiles, Bernabé se encuentra en una situación curiosa. Va y llama a Pablo. ¿Por qué? Pues porque Pablo, siendo como era fariseo, había sido fariseo, no lo dice él, hebreo de hebreos, no lo dice él, Bernabé se encuentra con que Pablo ha tenido o se le ha oído decir que tiene una experiencia y aprende el Evangelio y empieza a vivirlo. Y él ahí, sabéis que lo dejamos en Tarso la última vez que hablamos. Y va Bernabé y busca a Pablo en Tarso. Y él estaba con su familia. Y entonces, imaginaos la conversación, va Bernabé y se lo lleva a Antioquía. Y entonces se congregan en aquella sinagoga con aquel grupo durante un año. Y dice el texto que lo instruyen. Y lo que les enseñaban ya no es el judaísmo puro y duro de la Torá, sino el mensaje de Jesús desde una perspectiva diferente. No contraria, porque no podemos olvidar que Cristo, Jesús, Mesías, era judío. Y entonces sucede una cosa que remarca muy bien el autor de Hechos en este texto, en Hechos, Lucas, que es la primera vez que se les llama, dice, y fue allí en Antioquía, en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Fijaos que hasta ahora hemos estado hablando de nazarenos,
que el primer nombre que se le da a los creyentes en Jesús, el Mesías, era los seguidores de Nazareno, los del camino, los de la secta, en el sentido auténtico del concepto secta, que no es el mismo que tenemos hoy en día. A ese grupito se les llaman los nazarenos. Pero en Antioquía, cuando se incorporan personas que no eran judías, se les empieza a llamar cristianos. Mirad, Christos es la expresión griega que significa ungido. Mesías es lo mismo. Cristo, ungido, Mesías, designa el hecho de que Dios lo ha presentado, lo ha ungido, lo ha consagrado a su servicio. A partir de entonces, la palabra Cristo aparece en nuestros textos primeros de los Nuevo Testamento, precisamente porque están en griego, y en griego se dice Cristos. A mí, sinceramente, me gusta mucho cuando encuentro, por ejemplo, alguna Biblia que la tenemos, cuando dice Jesús el Mesías, e incluso en el Nuevo Testamento, me encanta, porque para mí define, hace una unión preciosa entre los cristianos y los nazarenos. Y aquí aparece pues esta palabra que va a definir desde entonces a todos los seguidores de Jesús, el Mesías. Y ahí aparece que más adelante estos cristianos, a través de una serie de influencias filosóficas, etc., empiezan a formar lo que se llama la cristiandad, con sus defectos, sus problemas y muchas cosas más. Así que vemos que aquí se inicia el paso definitivo entre nazarenos a cristianos. La separación entre los seguidores de Jesús del mundo judío y del mundo gentil. Y una nueva manera de entender la relación con Dios se produce. Una manera que no puede dejar atrás lo viejo, pero extendiéndose adelante. Triunfa la gracia sobre un concepto cerrado, legalista, de la interpretación bíblica. No es algo discontinuo, pero sí es algo diferente en un movimiento de comunicación de Dios con la humanidad. No se rompe, y esto es muy importante, la comunión con el Dios del Antiguo Testamento. Porque Dios siempre es el mismo Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, capítulo 11 de Romanos, hace una disertación, una explicación extraordinaria de cómo nosotros, los gentiles, nos incorporamos precisamente. Sí, nos incorporamos precisamente a ese mismo pueblo de Dios. Como Israel, en todos los sentidos, es el pueblo de Dios. Nosotros también, incorporados al Israel, también somos el pueblo de Dios. ¿Qué sucede entonces? Algo precioso. Que la comunidad, para demostrar que no se rompe la unión entre estos cristianos de Antioquía, seguidores de Jesús, y la congregación de Jerusalén. Fijaos lo que dice el capítulo 11, que estamos mirando, el versículo 27 a 30, dice: en aquellos días llegaron a Antioquía unos profetas procedentes de Jerusalén. Hay unión entre aquella congregación básicamente formada por gentiles con la iglesia, diríamos, madre Jerusalén. Uno de ellos, llamado Ágabo, impulsado por el Espíritu, anunció que estaba a punto de sobrevenir una gran hambruna en el mundo entero.
la cual en efecto tuvo lugar durante el reinado de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea y por medio de Bernabé y de Saúl, enviaron ayuda a los dirigentes de la comunidad. El hecho de que haya judíos y que hayan gentiles en Cristo no significa una ruptura. Aparecerá después por otros problemas y aparecerá que el Evangelio se afianza mucho más en el mundo gentil. Pero seguimos teniendo un lazo indestructible de unión con el pueblo de Israel. Así que, hermanos y hermanas, hasta aquí hoy. Si el Señor lo permite, veremos el sábado que viene lo que sucede en Jerusalén. Porque todo lo que sucede en Jerusalén y en todos los lugares está bajo el control de Dios. Así que, si te ha gustado, pon un me gusta. Si quieres preguntar, pues pregunta. Y a ver si sabemos dar respuesta. Y sobre todo, pensar que lo que tenemos que hacer es compartir la palabra del Señor y que estas grabaciones no tienen en absoluto ningún propósito de lucro. Todo lo contrario, proclamar la palabra del Señor. Así que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos guíe, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y si el Señor lo permite, nos vemos el sábado que viene con el capítulo 12 de Hechos.